dijimos, los pasivos que se generan como consecuencia de tributar, es decir, de tener que pagar impuestos. Dice, registrar en el libro diario general de la empresa Los Trigales lo que estime conveniente al 31 de diciembre. La empresa posee los siguientes saldos vinculados con el impuesto a las ganancias. Anticipo de impuesto a las ganancias, 3.333.000, y retenciones de impuesto a las ganancias, 4.100.000. La utilidad contable a esa fecha asciende a 23.008.572, siendo el 35% la alícuota del impuesto. Bien. Primero les voy a empezar a explicar un poquito, muy por arriba, obviamente, impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias es un impuesto que se paga sobre la utilidad de la empresa y ronda el 35%, es decir, del resultado del ejercicio, que lo vamos a extraer del estado de resultado, el 35% es lo que se va a tener que pagar de impuesto a las ganancias al Estado. Mientras tanto, durante el año, como yo sé que voy a tener que pagar para no tener que desembolsillar todo junto, voy haciendo lo que se llama anticipos. Digamos, en el primer ejercicio no, pero ya para el segundo ejercicio, si yo sé que en el primero pagué 10.000 pesos de impuesto a las ganancias, bueno, lo que se hace para el próximo ejercicio son cálculos que se divide lo que se presume se va a pagar de ganancias en cuotas mensuales, que se los llama anticipos. Entonces, llegado el momento de tener que pagar el impuesto, ya tengo hecho pago parciales a cuenta de ese impuesto que voy a generar. Llegado al finalizar también, eso es lo que se conoce como anticipos de impuesto a las ganancias. Después hay otros casos que, por ejemplo, cuando hago compra de bienes, cuando hago determinadas actividades comerciales, hay agentes que son hay empresas que son agentes de retención, es decir, cuando cumplen determinadas características impuestas por la FIP, están obligados a, cuando hay operaciones de determinado monto, a hacer retenciones de ganancias. Es decir, ya ellos mismos, yo tengo que cobrar algo y cuando cobro menos porque la empresa me hace una retención de ganancia. ¿Qué hace esa empresa? Eso que me retiene lo manda al fisco. Y yo, ese comprobante que me dice, en vez de cobrar 10.000, cobraste 8 porque 2 te retuve, ese comprobante de retención también lo voy a tener en cuenta en la oportunidad del pago a los impuestos a las ganancias. Entonces puedo tener dos cosas, impuesto a las ganancias con anticipos y con retenciones. En este caso, el impuesto a las ganancias obviamente se liquida al cierre del ejercicio, es decir, termino el ejercicio, veo cuál es la utilidad de la empresa y ahí aplico el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Fíjense que es al 31 de diciembre. Bueno, la utilidad contable a esa fecha es 23.008.572, siendo el impuesto el 35%. Entonces, yo ya que sé que voy a tener que pagar de impuesto a las ganancias, cuenta de resultado negativo, 8.053.000 pesos. ¿Estos millones de dónde los saco? Estos 8 millones de aplicar a la utilidad contable la alícuota del 35%. Es decir, que el asiento sería impuesto a las ganancias a impuesto a las ganancias a pagar. Ese pasivo, fíjense, ganancias a pagar. Pero ¿qué pasa? Yo no voy a tener que pagar 8 millones. ¿Por qué? Porque durante el año hice anticipos de ganancias y también tuve retenciones. Entonces, esos activos los tomo como pago a cuenta. Entonces, en definitiva, lo único que voy a tener que pagar son 620.000 pesos, porque lo otro, durante el transcurso del año, ya me lo fueron reteniendo o yo ya lo fui pagando. Fíjense que cuando hice los anticipos, ¿yo qué hice? Anticipos de ganancia a caja, anticipo de ganancia a caja. Por eso es una cuenta patrimonial del activo. Lo mismo pasó cuando me retuvieron. Para mí es un crédito a favor. Por lo tanto, lo tomo ahora a ese crédito en oportunidad de la liquidación del impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Más o menos un poquito se entendió esto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Después tenemos el caso 3,
que es obligaciones ciertas de monto estimado. Esto, la misma palabra se los dice, obligaciones ciertas. Es decir, conozco que lo debo, conozco que lo debo devengar, y van a ver que si bien les cambié el nombre, pero es lo que venimos haciendo hasta ahora. ¿Qué es una obligación cierta? Le debo al contador, debo la luz, debo el gas, debo el servicio de jardinería, y esa es una obligación cierta, que yo llego a fin de mes y sé que tengo que hacer el devengamiento de los honorarios del contador, el devengamiento de los honorarios del abogado. Entonces, fíjense, la empresa estima que se abonarán 28.000 pesos en conceptos de honorario a su asesor letrado por su actuación en litigios con clientes durante el mes de diciembre del 18. Además, a la fecha de cierre, aún no se han recibido, bueno, perdón, vamos hasta ahí. Es decir, la empresa estima que voy a tener que pagar 28.000 pesos. Es como cuando estimamos cuánto nos viene de luz. ¿Qué hacemos? Honorarios legales a honorarios a pagar. Cuenta de resultado contra una cuenta de pasivo. Y lo mismo que además de esa fecha no se recibió la factura de servicio, pero se estima, comparando con otros periodos, que va a ser de 643.000 pesos. Listo. Servicios de luz o servicios solo, cuenta de resultado a servicios a pagar. ¿Cuál es la intención de esto? Imputar los resultados al periodo que corresponden. Y como sé que es un pasivo cierto, quizás no esté en el monto exacto, pero sí estoy en condiciones de poder registrarlo. De última, después es un ajuste contra ese pasivo, pero por lo menos ya hago la registración de la imputación del resultado al periodo que corresponde y de la creación del pasivo por ese monto cierto, por ese pasivo cierto, perdón. En cambio, cuando vamos al caso 4, ya estamos hablando de previsiones de pasivo. Y dice, durante el ejercicio 18, la empresa ha iniciado acciones legales por no cumplir con un contrato de servicios. A la empresa le han iniciado, perdón. En caso de prosperar las mismas, se deberán abonar 1.320.000 pesos. Es decir, yo tenía que hacer una tarea como empresa, no la inicié, y me iniciaron a mí, los clientes, juicios, acciones legales, y que estimo que voy a tener que pagar cuando esos juicios salgan 1.320.000 pesos durante el ejercicio 18. Entonces, en el 18, como ya sé que algo puede llegar a suceder en el futuro que haga que se produzca una variación cuantitativa del patrimonio, hago gastos por juicio, cuenta de resultado negativo, a previsión para juicios. Seguimos y dice, la empresa tiene una planta permanente de 100 empleados. No habiendo perspectiva de mejorar económicamente a corto plazo, el directorio ha manifestado la necesidad de reducir la cantidad del personal en un 10%. Esto implicaría abonar 5.810.000 en conceptos de indemnizaciones durante el 19. Es decir, en el 18 yo sé que tengo problemas económicos, voy a reducir la planta de personal. Y cuando los auditores y los abogados me sacan la cuenta, dicen, vas a tener que pagar, si esto sale desfavorable en el 2019, 5.810.000. Bueno, pero es una consecuencia del 2018. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es imputarlo al periodo que corresponde. Indemnizaciones, cuenta de resultado negativo, a previsión para indemnizaciones. Fíjense que en el 2019, en marzo del 19, dice, se despidieron los 10 empleados y se abonaron 7.911.000 en efectivo. Bueno, como consecuencia de ese despido, que yo ya había hecho la previsión en el año pasado, ahora la uso. La previsión para indemnización, 5.810.000. Ese ajuste a cuenta de resultado de ejercicios anteriores o ajuste de indemnización o directamente lo cargo como otro resultado de indemnizaciones, o sea, ajuste, indemnizaciones, termina siendo resultado negativo, por los 2.100.000, es decir, por lo que dejé de prever, y hago indemnizaciones a pagar, porque todavía no las pagué. Pero fíjense que solamente estoy imputando una parte del resultado al ejercicio 19, lo que no había previsto. Lo otro ya lo había imputado al periodo que realmente corresponde. ¿Sí? Bien, esto es lo de pasivo,
que bueno, no creo que yo se los ponga, no se los voy a poner en el totalizador. Les voy a llegar hasta intangibles, ¿sí? Así que bueno, ahora dejo de compartir. Hoy dejaríamos acá con pasivo y vamos a hacer para el miércoles estados y presentación de hoja de trabajo, que ya sería la última clase, ¿sí? Bueno, pero... Bueno, perfecto. Pero bueno, quedamos los mejores. Sí. Listo, chicos, nos vemos el Listo, miércoles. pero hasta el miércoles. Bárbaro. Adiós. Chao. Chao. Adiós.